Una de las columnas esperadas por muchos y muchas de ustedes tiene lugar los días viernes. En este caso, viene de la mano de nuestra secretaria de Cultura, Arte y Cultura. En cualquier momento lo voy a hacer ministerio, esa secretaría, que es la Breuer, que nos saca siempre una sonrisa, porque ya viene ella con una sonrisa, fíjate. Ilumina todo el salón, es así. Creo que nos pone a todos de muy, pero muy buen humor. ¿Cómo andás, Mariel? ¿Qué decís? Bien, todo bien. Estoy muy ansiosa por lograr ese ministerio. Vos sabés que si se acomoda de secretaría a ministerio, las responsabilidades en realidad son hacia afuera, hacia adentro es lo mismo, pero digamos hay otro dinero, ¿no? El ministerio es otra cosa, pero correr riesgo de ser removida mucho más rápido que una secretaría que no puede abrazarse a ella y estar toda la vida ahí, ¿eh? Tiene su pro y su contra. No, a mí me gusta el estrellato, así que voy a trabajar por el ministerio. Listo, vamos al ministerio y está en muy buenas manos. Y hoy, además, Mariel, que decía nos ilumina con su sonrisa, nos va a traer la historia de un artista argentino que también es de familia, que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y con el arte. Y decía al principio, de las columnas que supongo más gustan, no por el resto de nuestros compañeros y compañeras, sino porque cuando termina los viernes siempre al Instagram tengo mensajes que dicen, che, qué bueno lo de Mariel, yo me enganché con esto, estuve haciendo el tour virtual, la semana pasada nos metió, nos sacó de casa sin movernos de casa, nos hizo una recorrida de 3 exposiciones virtuales muy interesantes, dijimos, por ahí va a ir un día al Renacimiento, otro día al arte digital, ¿y ahora de qué vas a hablar? Hoy les voy a contar la historia de un artista argentino, como bien estabas adelantando, que se llama Oscar Boni, y es la historia de un artista que en el 68 hizo una de las obras más importantes del arte latinoamericano y contemporáneo en el contexto del Ditela. Después abandonó el circuito artístico para dedicarse a la fotografía del rock, y después en la década del 90 volvió con toda la fuerza a hacer una serie de trabajos contemporáneos donde de forma metafórica se asesinó a sí mismo. Un artista increíble argentino para conocer, contemporáneo, vigente constantemente. Oscar Boni nació en 1941, allá por Misiones, y falleció lamentablemente en el 2002 en Buenos Aires, pero se formó con Antonio Berni, uno de los grandes maestros de la pintura argentina, así con una formación súper importante, y como les estaba contando, formó parte en la década del 60 del Instituto Ditela. Mariel, perdón, te hago un stop acá. ¿Querés contarle brevemente en una línea a la gente que nos ve qué era el Ditela? Porque, viste, son como esos lugares o hechos o acontecimientos, yo lo digo mucho acá, que por ahí los tenemos de oído, ¿no? Como Miles Davis, inclusive, para la gente que no le gusta el jazz, por lo menos sabe que existió. Por ahí no conoce mucho del tipo, cómo era, cómo se manejaba. Y yo creo que el Ditela es uno de esos lugares que, si hay que pensar en el inicio de una cultura que saca por ahí de los museos y lo lleva a un lugar más de vanguardia a través de Romero Brest, en Argentina, en años muy difíciles, es el Ditela. Pero ahí, a ver, se encontraban desde Sky hasta Marta Minujín. ¿Querés contar mínimamente, antes de meternos en la historia de Oscar? Totalmente. El Ditela era un instituto, el Instituto Torcuato Ditela, que dentro de un montón de áreas de formación tenía 3 centros, que era el Centro de Artes Visuales, dirigido, como bien decías, por Jorge Romero Brest. También tenía el centro dedicado al teatro y otro centro de la música. Una de las cosas más interesantes era el cruce de artistas que convivían dentro del espacio del Instituto Ditela, y particularmente el Centro de Artes Visuales se caracterizaba por ser un espacio de absoluta experimentación, un lugar donde no había reglas, donde los artistas trabajaban de manera colectiva, donde iban probando cosas nuevas, donde estaban buscando romper los límites de las artes, ¿no? De lo que se imaginaban que eran las artes visuales. Entonces, de este hermoso semillero salieron un montón de artistas, como por ejemplo Oscar Boni, pero también Marta Minujín, Rubén Santantonín, Pablo Suárez, Marcos López, Dalila Pusovio, Delia Cancela, no sé, la lista es eterna, Edgardo Jiménez, no puedo parar de decir nombres. No, está perfecto. Me parece que cada nombre es una puerta para la gente que nos ve y es súper enriquecedor. Mientras vemos algunas imágenes del Ditela, yo digo, no quería abusar de Mariel en este caso, pero para entender que era el lugar de vanguardia donde, qué sé yo, se pasaban películas de los Beatles, se podía encontrar un sábado a la noche a Marta Minujín con
Javier Martínez de Manal. De hecho, es el lugar donde Marta Minujín lo bautiza Sky, ¿no? De acuerdo al color de sus ojos. Todo eso pasaba dentro del Ditela. Estamos viendo algunas de las imágenes de ese lugar increíble que después se lo carga el gobierno de Onganía. Llegó un momento que tanta libertad, tanta sofisticación y vanguardia eran peligrosas para los ojos militares y terminan cerrando lamentablemente un sitio que dio un empuje gigantesco a la cultura y a la cultura por ahí también más vinculada a movimientos jóvenes en aquel tiempo, finales de los 50 y finales de los 60, que es el tiempo más o menos que dura el Ditela, pero hay historias interesantísimas detrás de él, búsquenlas. Ahora sí, volvemos a Oscar Boni y muchas gracias. Volvemos a Oscar Boni, pero viene muy a cuenta de lo que vos estás diciendo, porque la primera obra que quiero mostrarles de Oscar Boni es La familia obrera. Es una obra que él presentó justamente en Experiencia 68, la última exhibición de esa primera época dorada del Ditela, que termina siendo censurada por la policía y donde los artistas deciden sacar todas sus obras a la calle y quemarlas. Si tienen ganas de saber un poquito más de Experiencia 68, subí justo ayer un video a mi canal de YouTube sobre este tema, porque vamos a hablar un poco más sobre la obra, esta obra que estamos viendo, esta familia obrera, que es la obra que presenta Oscar Boni. Vamos a hablar un poco por qué es tan particular. En realidad lo que estamos viendo ahora es un registro, son fotografías, sí. Pero lo que realmente hizo él fue contratar a un hombre, a Luis Alberto Rodríguez, un matricero, y le ofreció pagarle por una jornada de trabajo de 8 horas el doble de su salario, a cambio de, en vez de ir a su trabajo, presentarse como tal vez una instalación, tal vez una escultura viviente, una obra de arte en el espacio del Instituto Ditela, y estas personas pasaban su jornada justamente en este lugar. Lo que vemos es una fotografía del registro de esa obra. La obra en sí es la familia en este espacio donde reciben el padre, el sustento de esa familia, una paga del doble. Acá podemos abrir 1.000.000 de preguntas para hacer, como qué es lo que estaba intentando hacer Oscar Boni al poner una familia como obra de arte. En primer lugar, que en esta exposición el criterio o tal vez la regla para las obras presentadas tenía que ver con dejar atrás la idea tradicional de lo que es una obra de arte. O sea, nada de pintura, nada de escultura, nada de dibujos, nada de lo que todos sabemos que es una obra de arte. Claro. Entonces, los 12 artistas que participaron hicieron distintas propuestas, y una de las cosas más interesantes que dijo Oscar Boni sobre este trabajo que él realizó es que decía que se habló mucho de cómo llevar el arte a las masas. Entonces, lo que hizo fue tomar un módulo de esas masas y llevarlo hacia el arte. Hizo una inversión de lo que se supone que son las vanguardias, ¿no? Las vanguardias buscan eso de que el arte se meta en la vida cotidiana. Claro. Él hizo que la vida cotidiana entre en el arte. Esta misma obra se repitió en distintos lugares. De hecho, en Cuba se hizo una versión en el año 2000, en el año 1998 se reeditó también esta obra, también con familias, en la Fundación Proa, cuando se hizo una reedición de la exposición Experiencia 68. Y lo interesante es justamente las preguntas que nos hace hacernos este tipo de trabajos. Incluso es difícil de categorizar, hay quienes le dicen una performance, pero sería un poco tirado de los pelos decir performance, porque cuando hablamos de arte performático en general es el artista el que pone el cuerpo para generar la situación artística. En este caso, el artista lo que hizo fue, suena raro decirlo, pero fue contratar a un hombre para que estuviera ahí con su familia. Sí, aparte lo estético, ¿no, Mariel? Es muy acorde a finales de la década del 60, digo, los hombres vestían de traje, digo, por más que no fueran empresarios o ejecutivos, digo, había una necesidad de estar bien vestido. En este caso también se lo ve con una ropa de calle normal, el nene, lo mismo, digo, el vestido que tiene la madre, ¿no? Era muy clásico, y me aventuro a imaginar que seguramente era una madre que estaba en casa como, valga la redundancia, ama de casa también, porque hay una conformación de familia a través de lo que él quiere decir. Totalmente. También hay una lectura social y de la cultura del trabajo de lo que está planteando acá mismo, ¿no? Cómo una familia puede elegir frente a una oferta del doble del salario, ser parte de una exposición artística, y obviamente son críticas sociales que está haciendo el artista justamente en un contexto súper difícil de la Argentina. Esto fue en el año 68, como decíamos recién, es en el contexto de la dictadura de Onganía, y esta exposición, de hecho, esta obra
hay algunos datos confusos dando vueltas, pero realmente estuvo solo un día en pie la obra, porque la exposición inauguró el 22 de mayo y el 23 de mayo fue la censura y la destrucción de las obras materiales. Obviamente esta familia simplemente dejó de ser parte de la exhibición, pero las otras obras de otros artistas que eran en materiales como madera, papel, etcétera, fueron sacadas a la calle y las prendieron fuego en gesto de repudio ante la censura de la policía. Qué locura igual, ¿no? Que lo vean como una amenaza, digo, a tres personas que ni siquiera hablan, no están en un gesto provocador. De hecho, puede ser una escena cotidiana en la vida de cualquier familia de tres, como era la mía, por ejemplo, ¿no? Mamá, papá y el hijo, en este caso, que es lo que uno supone. Pero hay que ponerse en la mente del otro que ve toda una amenaza adelante, y por ahí lo que tenía que ver con la cultura y cultura de vanguardia, mucho más. Sí, bueno, el Ditel era un poco como que estaba en el ojo de la tormenta en este contexto de dictadura, porque era un lugar de experimentación y donde para las fuerzas era como un semillero de comunismos. Entonces cualquier cosa que no fuera tradicional, hegemónica, normativa, era como disidente. De todos modos, lo más curioso que hoy venimos a contar, que tiene que ver con la vida de Oscar Boni, es que después de hacer esta obra, que además es reconocida en todo el arte latinoamericano como absoluta vanguardia, después de esta obra y de toda esa situación con el Ditela, él va a abandonar el universo, el mundo de las artes visuales en los términos como más clásicos, ¿no? De seguir siendo parte de exposiciones, de seguir haciendo obras. Abandona esto de de elegir personas o contratar personas para hacer obras, y durante 7 años se va a dedicar a la fotografía en torno al mundo de la música. Hace un giro súper fuerte sin abandonar una cultura visual muy predominante. Él se considera a sí mismo fotógrafo a lo largo de toda su trayectoria, pero a partir del año 69 más o menos va a pasar a ser contratado por el sello RCA y se convierte un poco en el creador de una cierta nueva imagen y nueva cultura visual del rock argentino. Él estaba a cargo, por ejemplo, de hacer las fotografías para las tapas de los discos de Los Gatos, de Manal, de Tanguito, de Arcoiris. Acá estamos viendo Arcoiris, y aportó al mundo de la música durante estos años una mirada absolutamente renovada. Hay algunos retratos hermosos acá estamos viendo. Qué hermosa foto de Almendra. Hermosa. Sí, realmente la cantidad de contactos hermosos que hay de todas las fotografías que fue haciendo de lo que es el lugar donde se formó, ¿no? En la década del 70, el lugar que tuvo el rock nacional también por contextos de dictadura, ¿no? Cómo se reconvirtió esa imagen que había, y desde una mirada artística súper interesante. Mirá la foto esa de Luis. Y aparte, Mariel, perdón, para los músicos debería ser una especie de espacio de complicidad, tener a alguien que los pudiera retratar, pero que entendiera lo que ellos estaban haciendo también. Es decir, tener un par, quizás un poco mayor de edad, pero tener un par. Sí. Totalmente. De hecho, en esta época Oscar Boni se ganó varios apodos, como por ejemplo el mago, el medium, porque decían que era un acto de magia el que él hacía cuando iba a sacar una foto, que entendía a los músicos, que encontraba como una forma diferente de captar la personalidad de las bandas, de los músicos. También hizo tapas, no sé, de Nacha Guevara, de Vito Nevia. La cantidad de artistas que retrató a lo largo de estos años es inmensa. Hay un testimonio de Andy Cherniavsky. Hay una hermosa tradición de artistas fotógrafos del rock en nuestro país, como Andy Cherniavsky, Nora Lezano, Alejandro Curopatua, también vinculando el mundo de las artes visuales, y por supuesto Oscar Boni. Pero cuenta Andy Cherniavsky que cuando hace la curaduría de 30 años de rock nacional, una exposición de fotografía, quedó de nuevo súper sorprendida por la cantidad de fotos que además Oscar Boni hacía desde un rol de ser parte del sello discográfico, ¿no? Como Claro. de alguna forma termina siendo director de arte de todas esas tapas de discos que seguimos viendo en las bateas y nos volvemos locos, y que realmente encontró una forma artística de reinventar esa fotografía del rock. Así que su paso por la música desde el lado de la fotografía también es súper fresco, ¿no? Y vanguardista, y tratando de dar vuelta disciplinas por ahí ya conocidas. Creo que es una de las grandes características que tiene Oscar Boni, ¿no? De tomar un medio artístico y reinventarlo. Y creo que lo hizo, sí. No, y además pensaba, qué loco el hecho de poder moverte de un terreno a otro y hacerlo bien.
Porque uno puede estar metido en el arte y decir, bueno, a ver, dejo de hacer instalaciones, empiezo a sacar fotos. Y la verdad, no hay nada que te asegure que lo vayas a hacer bien, porque digo, hay un métier, supongo que hay una especie de vestido interno que por ahí está en tu mano, pero bueno, creo que estaba todo dentro de él. Creo que era un niño rebelde de la cultura visual principalmente, ¿no? De poder reinterpretar esos lugares desde lugares, de una posición súper rebelde, decir como vamos a hacer las cosas diferentes, el contexto es ahora y hagámoslo ya, y realmente lo hizo. Y para contarles un poco más de Oscar Boni, quiero contarles de sus últimas series en la década del 90, cuando volvió a reinventar la fotografía, volvió a reinventar un medio, y él a partir del año 93 aproximadamente va a hacer 3 series muy importantes que son De amor y violencia, Fusilamientos y El juicio final. Y en este momento lo que él va a hacer es que va a empezar a pegarle tiros a sus obras, Wow. a contraponer una estética que por ahí podríamos tomar desde un lugar de lo bello, de lo armónico, incluso de lo ornamentado, como la obra que estamos viendo en este momento, que es parte de la serie de Amor y Violencia, con un marco dorado súper pomposo, y empieza a pegarle tiros a las obras. Y acá hay un gesto de violencia física, simbólica y material que es súper interesante y que nos permite leer el trabajo, este trabajo muy contemporáneo que hace Boni desde muchos lugares diferentes. Por un lado, con respecto al azar, por ejemplo, ¿no? Porque más allá de la puntería que pueda tener, ¿qué va a pasar con ese vidrio? ¿Cómo va a ser el rastro de ese disparo sobre la obra? Eso es uno de los primeros elementos también, pensando en el azar por ahí desde un lugar más de las vanguardias históricas del dadaísmo de Duchamp, que tomaba la idea de lo azaroso para que afecte a la obra. También él va a lo largo de estas series va a empezar a aparecer él como retratado en estas obras y de alguna forma va simbolizando su propia muerte, como incluso desde un lugar de reinvención. Igual, qué loco, María, colegas, cómo está inmersa la violencia en todas las obras sin ser imágenes agresivas ni violentas en ningún momento. Digo, el símbolo ahí lo dan los huecos de los disparos. exacto, cómo poder hablar desde un lugar estético de la violencia, ¿no? Que es como algo que a veces nos da un poco de miedo decir, o es un poco tabú hablar de la violencia desde un lugar estético, y un artista justamente rebelde y fresco al mismo tiempo va reinventando esta idea. Sobre todo su relación, la relación de su obra, hay muchísima más obra, por supuesto, de Boni entre los 70s y los 90s que hicimos este salto cronológico, y hay un académico, un curador argentino que es Marcelo Pacheco, que fue curador de su exposición retrospectiva en el Malva, que se llamó Oscar Boni, el Mago, y él hace todo un recorrido sobre cómo pensar justamente en qué es la violencia, en quién violencia a quién, y desde qué lugar Oscar Boni decide simbolizar esta muerte propia, esta muerte que al mismo tiempo a él lo aterraba, ¿no? La idea de desaparecer físicamente, y entonces cómo poder dejar una marca en la historia que sea física, que sea constante, va tomando distintos elementos, e incluso desde la disciplina de la fotografía hace algo súper revolucionario, que es que la fotografía, si la pensamos como tal, tiene a su favor la capacidad de la copia, ¿no? Podemos imprimir muchas copias de una misma fotografía. Él le da una vuelta de tuerca a esto, y cuando lo que hace es imprimir la fotografía, enmarcarla y después pegarle un tiro, o varios, como hemos visto, está convirtiendo a la fotografía en un objeto único e irreproducible. Entonces también está repensando el alcance de la fotografía, y tal vez si vemos sus obras, el famoso tríptico del juicio final, del suicidio de 1996, donde él está siendo receptor de esos tiros como autorretrato en la fotografía, en realidad nos lleva a pensar los límites del arte contemporáneo también, ¿no? Como qué es obra, dónde empieza y dónde termina. El gesto de él disparándole a un vidrio es parte del hecho artístico también. El objeto final, esta pieza única e irreproducible, va un poco en contra también de
justamente estos parámetros del arte contemporáneo que puede ser más espontáneo, que puede no tener materialidad, la fotografía que puede tener muchas copias, y él parece encontrar el modo de hacer una obra que vaya a durar cientos de años justamente por haberla convertido en única. Mariel, el caso de Oscar, supongo yo, debe ser como el caso de muchos y muchas otras artistas. No podemos encontrar una muestra, una expo, salvo en el momento o en el año que alguien decida hacerla, ¿no? Por eso digo, de haber otros artistas también, que por ahí vemos estas imágenes, yo las veo ahora y pienso, quiero ir a una muestra de Oscar Boni ya, pero digo, esto lamentablemente no es así, es cuando alguien lo hace, a veces algún aniversario, o está el motivo particular de que la gente llegue para ver lo que el tipo hizo en toda su vida, pero solamente podemos encontrar cositas en la web, digo, las fotos que podemos ver en una computadora o en un celu, lamentablemente. Lo bueno que te puedo contar de eso es que el tríptico que estábamos viendo es una obra que es del patrimonio del Malva y suele estar exhibida esa obra, así que pueden ir a verla. La verdad es que la obra de Oscar Boni es súper importante para el recorrido de la historia del arte en Argentina, justamente por repensar las distintas disciplinas. Y un poco para acompañar esto, tengo un pequeño bonus track. ¡Opa! Y quería preguntarte, Dani, ¿vos te acordás de Federico Clem en la televisión? Claro que sí. De hecho, bueno, de ahí hasta Capusotto, digo, tomó ideas para presentar lo que era Robert Powell, ¿no? Uno de sus personajes en algún momento, si alguien no lo tiene. Un tipo que para mí era como un signo de interrogación porque decía, o es alguien que está re loco y se hace el artista, o es un artista y la verdad está sobrepasado de talento y yo no logro llegar a él. Tenía unas formas muy especiales de hablar, de comunicar, la ropa que utilizaba. Para mí fue como un signo de interrogación muy grande. Bueno, Federico Clem fue, además de artista, porque tenía su propia obra, fue un gran activador de la escena del arte contemporáneo en Argentina. Hay una colección que se puede ir a visitar que tiene obras internacionales increíbles. Hay obras del mismo Federico Clem y una de sus marcas más importantes para el ámbito de la cultura fue un programa de televisión en Canal 7 que realizaba, que se llamaba El Banquete Telemático. Sí. Y hay uno de los programas que lo dedicó íntegramente a Oscar Boni porque estaba presentando en la década del 90 una de estas series. De hecho estaba presentando Fusilamientos en la galería de Federico Clem, entonces hizo todo un programa en homenaje a él y tengo ganas de compartir con ustedes el monólogo final que hace Federico Clem sobre Oscar Boni. Dale, lo vemos. Creo que a pesar de la truculencia del procedimiento, las obras de Boni constituyen un hecho estético de gran intensidad, cuyo pathos, en el sentido de la tragedia griega, es decir, les otorga un voltaje creativo singular dentro de nuestros artistas. La obra de Boni comenzó con indagaciones conceptuales, luego con el body art de la familia obrera citada, y ahora se inscribe en el posmodernismo traspasando los logros de su origen de los años 60, insertándose en los 90 con total vigencia. Yo me pregunto, ¿cómo continuará la obra de Boni después de estas premoniciones de fin de siglo frente al arte y a su condición de artista? Hace una revelación del enigma de la fotografía plástica, donde el vidrio que lo cubre y el mismo marco que lo rodea se transforman en una obra en sí misma. El camino elegido por Boni es síntoma de un caos general dentro de la plástica, pero al mismo tiempo puede ser un detonante que señale el fin de las comunicaciones tradicionalistas en pos de nuevos modos de expresión que implican un riesgo y un desafío constante para el artista de este fin de siglo. Qué personaje hermoso, Federico Clem. Qué bien las palabras, la forma, la manito, la peluca, ¿no? Por el amor de Dios, el pañuelito. Y uno tenía esa duda de decir,
¿Lo tomo en serio o no lo tomo en serio? Pero lo escuchás hablar así y decís, claro, hay propiedad, tiene autoridad, lo tomo en serio. En balanza tenía estas cositas medias bizarras, pintorescas, si se quiere, que hacían dudar, ¿no? En un punto. ¿Estará hablando en serio? Sí, hablaba muy en serio, un personaje también muy rico, porque más allá de lo que bajaba línea, encima en la televisión abierta, sobre la cultura, lo hacía con este discurso que era súper florido, donde estaba súper afectado, por lo menos en cuanto a la forma de presentar todo. Qué lindo bonus track, me encantó, y la verdad que me encantó que hayas podido compartir la historia y la obra de Oscar Boni. Yo lo tenía muy, pero muy por arriba, no había nunca profundizado tanto, no me había metido nunca en la familia obrera. Después sí, en realidad conocí primero a su hija, Carola Boni, que fue parte de la banda de Carca en algún momento, cantante, bajista. Por eso decía, entendía que había una familia cultural, pero no tenía idea de la importancia, ¿no?, de la obra de Oscar Boni. Y esto está en tu canal de YouTube para que la gente pueda ir también, Mariel. En mi canal de YouTube hay un recorrido por lo que fue la última exposición de Experiencia 68 en el Ditela, así que si tienen ganas de contextualizar un poquito más, bienvenidos sean. Y lo encontramos ahí como La Breuer en el canal YouTube. La Breuer. Directamente en todas partes, La Breuer. Mariel, un placer, en serio. Ojalá que la gente que nos está viendo ahora levante algo de lo que nos traes todos los viernes, porque, insisto, enriquece y hace súper bien. Por lo menos estas cosas que uno las pueda aprender terminan en definitiva haciéndote bien. Te mando un beso gigantesco y que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente, Dani, muchas gracias. @LaBreuer, ahí la pueden seguir en su cuenta de Instagram, no solamente tirando data todo el tiempo, sino que encima lo complementa con su canal de YouTube. Estamos llegando, se me mancó otra vez, Juanelo, el reloj. Tengo las 17 H... ¿Cacto? Bueno, 0. No. Son y media. ¿Son y media? Sí, temita. ¿Temita y tanda? Temita y tanda. Después podemos jugar. ¿Tienen ganas de jugar, en este caso, a música en 8 bits? Vamos a ir por ahí. 4966-8900. Tenemos cosas lindas para regalar. Así que si quieren, llamen ahora y se llevan algo lindo y gratis para el fin de semana. Antes, Mark Ronson. Un tipo de cuando sacó